Estamos pues en la presidencia de José María Obando, aquel viejo liberal que fue guerrillero, que fue realista y que es nombrado, elegido presidente de la República en 1853. Pero el país no está tranquilo, hay mucha inquietud. Y a quien nombra José María Obando como comandante general del ejército, de todas las Fuerzas Armadas, a un personaje del que vamos a hablar hoy, que es José María Melo. ¿Quién es Melo? Melo es un tolimense, nació en Chaparral, un pueblo muy importante de Tolima, que ha dado lugar a políticos muy influyentes. Melo nace en 1800. Melo es soldado de la independencia desde los 19 años. Melo estuvo en las batallas gloriosas del sur, la famosa campaña del sur. Estuvo en Bomboná, estuvo en Junín, en la famosa llanura de Junín, estuvo en Ayacucho, donde se hizo célebre Córdoba, el héroe de Ayacucho. Melo estuvo en Venezuela, allí tuvo un problema porque fue deportado de Venezuela, porque se insurreccionó contra el gobierno legítimo. Y aquí empiezan los temas de Melo. Melo regresa a la Nueva Granada, se dedica al comercio y cuando está de presidente José Hilario López es ascendido a general. Y el Ejecutivo lo nombra comandante general de las Fuerzas Armadas, Obando. Entonces ahí está Melo. ¿Cuál es la circunstancia? Las circunstancias es que hay unos enfrentamientos entre los que hemos llamado artesanos, que es la clase trabajadora, los dueños de pequeños talleres, aquellos que tienen telares, que hacen los vestidos para venderlos. Como es la época de la industrialización, empiezan a llegar vestidos más baratos, porque ya hay fábricas en Europa, y los artesanos empiezan a ver una competencia desigual. Estos artesanos son los que montaron a José Hilario López, son los que montaron a José María Obando. Pero como estas personas ya son los mayores de la independencia, hay unos jóvenes que empiezan a surgir en las universidades. Jóvenes que no son artesanos, jóvenes que son más intelectuales. Esos son los que llamamos los gólgotas. Obando fue más, tuvo los votos de los draconianos, o sea, de los sastres, de los dueños de los telares, y Melo también. Entonces, digamos que se agudizaron los conflictos entre gólgotas y draconianos. Estos democráticos o draconianos se reunieron en juntas muy bulliciosas e invitaban al pueblo a defender su causa ante los temas que se estaban tratando en las cámaras, como era restringir mediante impuestos, mediante aduanas, las importaciones de estos productos que venían de la Francia y de la Inglaterra. A la salida de esas sesiones se armaban trifulcas en la Plaza de Bolívar, que hoy llamamos de Bolívar,
entre estos gólgatas y estos draconianos. Los odios entre estos dos partidos fueron creciendo y se dice que en una corrida de toros que hubo en el barrio de Las Nieves, allá en Bogotá, los seguidores de los draconianos, que les llamaban los de Ruana, porque eran el pueblo, los de Ruana, a los otros empiezan a llamarlos los cachacos, que eran los señoritos de las universidades, empezaron a provocar a los cachacos. Y empiezan en una reunión en la que están presentes Obando y Melo, empiezan a dar vivas a estos y mueras a los jóvenes cachacos. Hasta que en algún momento pues, los cachacos resistieron, pero salieron unos húsares soldados a defender a los draconianos, o sea, a los artesanos. Y se armó una agazapera y la turba cada vez se volvió más audaz, y Obando no fue capaz de rechazar estas actuaciones y de sancionar a estos húsares que salieron en su defensa. Entonces las cosas se volvieron muy fuertes y él ya se veía muy presionado por todos estos artesanos que lo victoriaban, que lo presionaban, y un día, el 17 de abril de 1854, vino un golpe de Estado. Golpe de Estado. ¿Quién fue el protagonista de ese golpe de Estado? José María Melo, el comandante del ejército. Se consumó la revolución, organizó a los soldados el 16 de abril de 1854. Las tropas se organizaron en la plaza principal y concurrieron todos los democráticos a apoyar al ejército, de manera que el 17 de abril, con Melo a la cabeza, empezaron a escucharse los gritos de abajo la Constitución de 1853, abajo los Gólgotas, viva el ejército, vivan los democráticos. Y hubo salvas de artillería, los cañones formados, salvas de fusilerías, y se anunció públicamente en plena Plaza de Bolívar que la Constitución de 1853 ya no existía. El Congreso que estaba sesionando quedó de hecho disuelto. Obando y todos sus secretarios fueron reducidos a prisión. Melo va a la cárcel y le ofrece la dictadura. Tome usted todo el poder, yo se lo entrego, ya la revolución está consumada, y Obando la rehusó. Aquí hay un tema inexplicable. Obando estaba o no con la revolución, porque Obando y Melo tenían muy buenas relaciones. Ahora, aquí hay varias cosas que contar también. ¿Quiénes son estos dos personajes? Uno podría decir que Obando, por su origen, por los sitios donde estuvo, porque era rechazado por las clases altas de Popayán, porque creo que su abuela no, digamos que no tuvo a su hijo dentro de un matrimonio correcto, por un lado. Por otro lado, por su participación en la Guerra de Independencia. Recordemos que Obando, para ascender socialmente, se hizo militar. Hay dos formas de ascender en la sociedad muy importantes. Uno, siguiendo la carrera de la iglesia. Usted es cura, párroco, obispo, sube, asciende, no necesita mucho apellido. Y en el ejército es igual. Sube
sargento, teniente, capitán, mayor, coronel, general, el ejército. Obando se mete al ejército dentro de las fuerzas del rey de España. Obando tiene mucha ascendencia en el sur, y con gentes socialmente bajas. Los amigos de Obando son los negros del Patía, aquella región en el Pacífico, entre el Pacífico y la cordillera. Ese es el Patía, en el camino entre Popayán y Pasto, todo eso es el Patía. Él tiene mucha ascendencia ahí, o sea, Obando viene, podríamos decir, de abajo, no de las clases altas. Y Obando no es un personaje, entonces es un personaje que tiene relaciones más o menos no cordiales o tirantes con estas clases altas de Popayán, es decir, con Mosquera. Sin embargo, recordemos que Obando fue socio de José Hilario López, que es de otra clase diferente. Pero ese tema de Obando, por eso alguien dice que Obando fue el primer presidente de izquierda que hubo en Colombia. Obando, recordemos que lideró dos revoluciones, la de la guerra, la de los conventos y la de los supremos. Y Melo es de la misma naturaleza. Melo es muy humilde, pero Melo tiene un sentido social como el de Obando, por eso están en esta facción de los llamados artesanos o draconianos, defendiendo los temas sociales. Lo cierto pues es que se ponen de acuerdo, pero Obando rechaza la dictadura. O sea, Melo se queda con el poder totalmente, Obando queda preso, no en malas condiciones, es quien toma el control es Melo. Ahora, ¿qué hacen el resto de hombres importantes que habían hecho una república? ¿Qué hace Tomás Cipriano de Mosquera, que odia a Obando, también del sur? ¿Qué hace José Ignacio de Márquez, que en este momento es magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hace Pedro Alcántara Herrán, también del sur, yerno de Mosquera? Pues estas personas se unen. ¿Qué hace don José de Ovaldía, vicepresidente? Todos se unen para restablecer la legitimidad. Don José de Ovaldía se refugia en la legación americana. El general Herrera, aquel que pacificó la provincia de Antioquia, huye de Bogotá, y en Chocotá se declara en ejercicio del poder ejecutivo, que él era el designado de la presidencia de la República. Y muchos ciudadanos, al ver lo que estaba ocurriendo, se van a los campamentos que llamamos de la restauración, para restaurar la legitimidad. Y los cuerpos colegiados, el Congreso y las Cortes, también salen de Bogotá a guarecerse para seguir sesionando. Miren lo que pasa aquí, tan interesante. Entonces, el 5 de agosto, Ovaldía, el vicepresidente, asume el poder en Ibagué, se declara en ejercicio del poder ejecutivo contra Melo y sus secretarios de Estado también. ¿Y quiénes son los secretarios de Estado? Miren, otra vez los Ospina. Don Pastor Ospina, el hermano de Manuel Ospina Rodríguez, de don Mariano Ospina Rodríguez, perdón, Manuel Antonio San Clemente, José María de la Torre, el Procurador General de la Nación, don Lino de Pombo, todos se van allá a Ibagué y logran reanudar sesiones, las Cortes, el Congreso de la República, entre el 17 y el 22 de septiembre. El 22 de septiembre el Congreso está en sesiones en Ibagué. Y entonces, ¿qué hace la Cámara? Miren lo que pasa aquí tan interesante. Comienza un juicio, un proceso judicial. La Cámara
que tiene la facultad de acusar al presidente ante el Senado de la República, acusa a Obando por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y nombra como abogado, o sea, como fiscal, al representante Salvador Camacho Roldán, que después da mucho de qué hablar en la vida política de la nación. Entonces, Obando, ante la acusación de la Cámara ante el Senado, legalmente queda suspenso en el ejercicio de sus funciones. Inicialmente, las armas de la dictadura de Melo obtienen unos triunfos importantes, hubo unos combates en Zipaquirá y un combate muy importante en el que Melo mostró toda su capacidad militar, que se llama el de Tiquiza. Entonces le dio mucha importancia a esta rebelión. Pero poco a poco, las fuerzas de la legitimidad, Mosquera, Pedro Alcántara Herrán, que había estado en Nueva York y entonces fue llamado por los constitucionales, envía armamento, pues también llega a fortalecer la constitucionalidad. Este general Herrera empiezan a acercarse a Bogotá. En noviembre de 1854 ya los ejércitos ocupan la sabana de Bogotá. Melo entonces prepara la defensa de Bogotá. El 22 de noviembre atacó Melo a las fuerzas que estaban llegando en el puente de Bosa. Allí encontró una resistencia heroica de estos constitucionales. Se habla de que 200 hombres del batallón Salamina constitucional se enfrentó en el puente contra las fuerzas de Melo, que ya tenían a 2.000 soldados. Finalmente, Melo no pudo aguantar y el 4 de diciembre de 1854 se da la batalla final y Melo enarboló bandera blanca. Se rinde ante los constitucionales. Entonces, todos los generales, expresidentes de la República, Mosquera, Tomás Herrera, el que controló Antioquia, Alcántara Herrán, se abrazan en plena Plaza Bolívar y viene la restauración de la legitimidad. Melo fue juzgado por el Senado de la República, fue desterrado a Centroamérica, se va a Costa Rica, después pasa a El Salvador, estuvo en Guatemala y después pasa a México. Y por allá en México, pero ya en 1860, estamos en 1854, Melo hace parte de la rebelión del presidente de México, don Benito Juárez, quien se enfrenta a Santana, allá en México. Y en esa guerra, del lado de Juárez, Melo termina fusilado en el estado de Chiapas, el 1 de junio de 1860. Vino el juicio contra Obando, donde termina siendo condenado por el Senado ante la acusación que se hizo en la Cámara de Representantes. Dicen los historiadores en Hoja de Rubla algo que quiero leerles. Hay en la vida del general Obando, decía Salvador Camacho Roldán, un drama intrincado que confunde la imaginación y conmueve el espíritu. Hay en las variadas peripecias de su agitada carrera pública, ya acusado, ya vindicado, ya vencedor, ya vencido, una fatalidad misteriosa que lo arrastra como al Edipo de la fábula, del bien al mal, por todas las peripecias. Obando, guerrillero español.
Obando, soldado del Ejército Libertador. Obando en la guerra de los conventos. Obando en la guerra de los supremos. Obando, sindicado del asesinato de Sucre. Obando, sindicado de no haber defendido la Constitución de 1853. Ese es el lado misterioso que rodea al general José María Obando. Ahora bien, hay que reconocer que la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 1855 absolvió a Obando. Ahora, ¿por qué Corte Suprema de Justicia? Porque recordemos que son dos procesos muy distintos. El proceso ante el Congreso es un proceso político. La Cámara acusa ante el Senado y el Senado juzga. Ese es el juicio ante el Senado o ante el Congreso. El proceso ante la Corte Suprema de Justicia es un proceso penal. La Corte Suprema no encontró nada contra Obando. Entonces Obando es separado de sus funciones en la mitad de su periodo. Él llega en el 53, estamos en el año 54, van 2 años. ¿Quién queda con la presidencia? El vicepresidente. Es nombrado presidente de la República. ¿Y quién es ese vicepresidente? Manuel María Mallarino. ¿Quién es Manuel María Mallarino? Él es caleño. Es conservador. Entonces aquí viene un cambio muy importante porque José Hilario López era del partido recién conformado liberal y Obando era liberal. Pues, ¿quién termina el periodo de Obando? Un conservador. Mallarino nació en Cali el 18 de junio de 1808. Era un hombre culto, un hombre de letras, un político, ya había sido gobernador en 2 ocasiones de la provincia del Cauca, ya había sido representante a la Cámara, ya había sido senador de la República, ya había sido secretario de Estado en la administración de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces le toca a él, con un carácter moderado, con un carácter nacional, tranquilizar el país. Formó su gobierno equitativamente, colocó 2 conservadores, colocó 2 liberales de secretario, tuvo a don Vicente Cárdenas en la Secretaría de Gobierno, a don Lino de Pombo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a don José María Plata en la de Hacienda, y miren quién empieza a aparecer en la política. Un personaje muy importante que fue 4 veces presidente de la República. Don Rafael Núñez lo coloca Manuel María Mallarino en la Secretaría de Guerra. 1854 entonces. ¿Qué pasa en las provincias ante ya este gobierno tranquilo o restaurador de Manuel María Mallarino? En Antioquia, recordemos que hay todavía 3 provincias, la provincia de Medellín en todo el centro, el gobernador es don Mariano Espina Rodríguez, la provincia de Antioquia al norte, Antioquia, Sopetrán, Santa Rosa, San Pedro, Entre Ríos, queda como gobernador el gobernador Pavón, y en la provincia de Córdoba, aquel famoso Rafael María Giraldo del que ya habíamos hablado, que fue protagonista en la intención de independencia del Estado Soberano de Antioquia, que sofocó el famoso general Tomás Herrera. De ese año del 54 también es bueno comentar que se abre un colegio llamado el Colegio de la Unión en Medellín, que inicialmente fue el de los jesuitas. Recordemos que los jesuitas habían sido expulsados, y entonces el gobierno vuelve a restaurar este colegio. Se tenían clases de historia, de filosofía, de matemáticas, de jurisprudencia, y fue nombrado como rector el presbítero José Cosme Zuleta,
a la vez que Félix de Villa, Pascual González, Joaquín Emilio Gómez, Benigno Restrepo, Pascasio Uribe y don Juan Pablo Arana. Dejemos acá para ver qué pasa en 1857, porque con esta crisis de Obando, esta crisis de Melo, pues prácticamente la Constitución de 1853 cambia radicalmente. Feliz semana.